Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzar lo que queremos con pasos mucho más grandes. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot para saber, como este sol gigante que representáis vosotros en el tarot, lo que os depara en el amor en esta semana que empezamos abril y los próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las monedas, financiero, puede ser la economía, el trabajo, los viajes, la familia, también lo vamos a saber porque las cartas van a deciros lo que vosotros necesitáis para avanzar. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, vamos a tener una declaración de amor muy especial de esa persona en la que tú piensas, de la cual estás enamorada o enamorado, y tal vez tu persona no te dijo lo suficiente o se apartó de ti o quieras saber qué estás sintiendo en realidad. Y esta baraja es muy adivinatoria, logra llegar hasta los sueños y descubrir qué siente y qué es lo que tu persona va a hacer contigo. Y empezaremos con mi oráculo y nuestra baraja de amor, sintiendo amor en este presente, con 127 cartas basadas en el tarot, los números maestros que muchos veis, como el 1111, 22, 33, vuestros guías os dirán qué vais a hacer para estar en unión, qué está soñando esta persona contigo y qué va a suceder entre vosotros dos. Y es nuestra historia de amor universal, porque no es lo que siento yo solamente, sino vosotros, Leo, sois muy inspiradores, como ese sol gigante. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Quiero que visualicéis, penséis en esa persona que tanto amáis o que queréis conocer, porque algunos me habláis de un nuevo comienzo y entonces estará bien. Leo, vamos a saber quién está pensando en ti, quién es esta persona. Leo, en el amor, estas iniciales, Leo, y estas son para vosotros. Tengo la U, la K, la A, amor, te añoro mucho, y la N. Decidme un comentario si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y sacaré vuestro número de la semana que yo quiero que vuestros guías espirituales os den, que pueden ser ángeles, arcángeles, ancestros, familiares que ya no estén, pero su alma continúa en la tierra. Leo, este número esta semana para vosotros en el amor, Leo, va a ser voy a darle la vuelta, y es el 9. Amigos, el arcángel San Rafael y San Gabriel están presentes en este número que también contiene el 6. Os dan visiones, muchos sueños, mensajes de lo que tu persona quiere hacer contigo. Algunos habéis tenido sueños muy románticos con el número 6 que está incluido en esta cifra. Amigos míos, hay una persona muy especial que sueña contigo que va a llegar como si fuera un 9 de copas a darte mucha felicidad, sentimientos, amor verdadero y que está abierto para ti con mucha sensualidad. Hay pasión en vuestra relación, fuegos que se encienden como si fuera un alma o llama gemela. A un paso de la tierra, el 9 en el árbol de la vida, en Yesod, en la luna. El número 10 sería completar vuestro ciclo en la tierra. El 9, maravilloso, si estáis viendo el 333, como el 9 es que algo se está manifestando y materializando, lo que habéis pensado tanto. Leo, muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, a los que habéis llegado o me seguís desde hace tiempo, desde el comienzo. Gracias, amigos, guardo vuestras historias, nicks dentro de mi corazón, os recuerdo siempre. Espero que vuestros guías os ayuden, el tarot os dé mucha luz porque lo que hace es llevarnos con señales a nuestro destino, que maduremos, que crezcamos y que es posible tener esperanza. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Leo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Arcángel San Rafael os bendecirá amorosamente, también os sanará, y San Gabriel, escuchad vuestra intuición porque está ahí. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses, Leo? Primera carta, veamos, decepción. Hay personas que han estado
tratando de arrebatarte lo que tú más querías. 5 de espadas, hablo de Acuario. Algunos se esconden tras las máscaras, tienen miradas muy maliciosas y combaten contigo a través de palabras o mensajes que puedan ser perjudiciales para ti. Leo, alguien trata de estar en tu vida o tal vez de que sea un rival que quiera estar también con tu persona. Quiero que observéis muy bien a las personas que tenéis alrededor, porque esta persona puede ser muy maliciosa, cargada de envidias o de celos y que te esté mirando resplandecer, brillar, y esto no le esté sentando nada bien. Con este 5 de espadas iniciando la lectura, que cuando yo lo tengo percibo que debéis alejar a personas que no quieren que seáis felices, porque las hay. A veces estas emociones, sentimientos les invaden. Hay algo que tú tienes y es muy grande con la persona que tú amas, o estás teniendo muchos beneficios económicos y esto le altera a una o más personas. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor esta carta, amigos? Un 6 de espadas. Vais a sobreponeros a las circunstancias, entornos difíciles, también pueden ser compañeros de trabajo o posibles rivales que quieran estar también enfrentándoos como pareja. Pero aquí hay una chica que tiene ayuda en este mundo y que vais a recuperar, la persona que amáis iniciando un nuevo viaje. En algunos de vosotros será muy literal con este 6 de espadas. Acuario también. Mirad, amigos, el 5 y el 6 de espadas en una baraja de 127. Compromiso, esto es yo lo que deseo contigo, casarme, empezar otra vez. Vais a tener reconciliaciones y segundas, terceras oportunidades con la persona que más amáis. Leo, yo os decía que brillabais mucho. Mirad cómo son las cartas. Alguien que se esconde, que quiere vuestro mal, que tal vez sembró alguna mentira entre vosotros o también os ha perjudicado a nivel laboral, económico o de pareja. Y sin embargo hay una chica sentada en una barca, llegando hasta otros confines, tal vez hasta esta playa o lugar donde vosotros os imaginasteis que os casaríais con esta persona, que empezaríais una relación, brillando. Brilláis, vais a tener muchas ofertas de trabajo, también a conquistar el mundo más material con el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, pero sobre todo en lo amoroso, alguien te va a pedir la mano, acompañarte contigo en el viaje o llegar hasta ti con el 6 de espadas. Quiero que dejéis esos tormentos, personas que puedan ser tóxicas, negativas, en el fondo de este río, digo metafóricamente, de que vosotros avancéis y el resto del mundo se quedará atrás, porque vosotros vais a estar brillando o ya lo estáis con estas linternas, velas y lámparas que están en este palio nupcial anunciando un compromiso, alguien que llega a ti hasta con anillos para vivir juntos de nuevo. Amigos míos, personas, familiares, vosotros habéis tenido muchos cargos y siento que estáis resplandeciendo en este momento con estas cartas. Acuario de nuevo, Tauro, Virgo y Capricornio en este enorme compromiso. Los dos vais a pisar tierra firme, o es alguien que está en la distancia, en otro país, que puede atravesar contigo barcos o aviones, llegar hasta tu hogar. Incluso vosotros os vais a desplazar con alguien para empezar una nueva aventura de vivir un romance. Alejados de inconvenientes y sobre todo de personas que no os querían ver juntos. Leo, yo siento mucha pasión y adicción por ti. No puedo dejar de pensar en ti, amor. Las bendiciones llegan a vuestra vida. Tengo el caballero de pentáculos con vuestra influencia, que es Leo. Mucha fuerza en vuestro interior, porque también en la base de la baraja tengo la carta del ermitaño, arcano mayor. Número 9 con Virgo, donde los dos, y siento que como pareja os atraéis muchísimo, habéis ganado confianza, sabiduría, y hay momentos en los que os habéis sentido apartados de esta persona y por eso tenía el 6 de espadas. Habéis sufrido también emocionalmente y os habéis sentido muy cansados en este viaje. Algunas personas sí os apoyaban y otras no, pero todavía conserváis la gran luz, esperanza e iluminación que hay en esta linterna con la estrella de Salomón, todos los elementos de la tierra en equilibrio, y también está el Espíritu Santo. Vestidas o vestidos de rojo vais a soportar y a enfrentaros al mundo. Habéis aprendido muchísimo. La carta del ermitaño presente con este rojo muy inspirador y esta linterna bajo el agua, encontrando respuestas. No quiero que os sintáis aprisionados.
de esta persona o de nadie más en vuestro mundo. Arcano mayor número 15, con Capricornio, influencia de Escorpio en la carta del diablo. En mi baraja tiene una connotación muy sensual, los dos os encanta hacer juegos secretos, sois muy pasionales, tanto como este fuego con el que llega tu caballero de pentáculos. Es alguien que te está espiando y que te quiere proponer algo muy serio, que vivas con él o con ella, que forméis un hogar. A los dos os gusta emprender, ganar dinero y estar enseñando al mundo con la carta del as de pentáculos y la del ermitaño, pero no quiero que os sintáis los dos encadenados. Vais a libraros de estas cadenas porque lo que más necesitáis es confiar el uno en el otro. Las bendiciones llegan a tu vida, Leo, con Aries y el 3 de bastos. Vais a estar brillando, bailando, desafiando también y desarrollando todo lo que sabéis hacer en el mundo con estos talentos y negocios. Hay viajes, muchos serán inesperados con la carta del 6 de espadas, el 3 de bastos o alguien que tiene que llegar hasta ti a través del mar o de los cielos. Mientras no desesperes con estos deseos inconfesables, hay mucha impaciencia por reuniros vosotros dos y el 3 de bastos y la carta del diablo. Aries en esta carta y yo soy tu caballero de pentáculos. Amor, sé que hay personas que tal vez han podido decir algo sobre mí o sobre ti que no era tan cierto. Completamente falso, pero yo voy a triunfar porque soy una persona muy fiel, sólida, siempre miro hacia los horizontes y conquisto aquello que sé que puede ser mío. Es una persona tolerante, abierta, que está muy enfocada en el mundo material, trabajando mucho, pero también es sensual, cuida su aspecto físico, le puede gustar hacer ejercicio, bailar mucho, comer como ese as de pentáculos, salir al mundo, y no me importa que hagamos este nuevo viaje o retornemos tú y yo a los principios donde nos encontramos. Guardo algo tuyo, puede ser lencería o ropa, y estoy vestido muy elegantemente y en una colina yo diviso el horizonte y a mi divina femenina o a la persona o a ti que eres su alma o llama gemela, te estoy viendo. Hay una energía muy masculina de esta persona con este caballero, Virgo y Leo, y tú que puedes representar una energía más femenina. Yo quiero bailar contigo. Deja que tus brazos se abran para mí. Una persona que es también muy sensual, que se rige mucho por la tierra. Virgo en esta carta y también vuestra influencia, Leo, caballero de pentáculos, acercándose hacia un matrimonio, hacia una pareja estable, derribando obstáculos. Hay viajes para vosotros y algunos serán muy literales si estáis en la distancia o tiene esta persona que atravesar otros lugares, o también formando un nuevo hogar con el as de pentáculos. Se abren arcos para vosotros y muchas bendiciones de vuestros guías en la carta del 3 de bastos. Y ahora vamos a saber, Leo, qué más te quiere decir esta persona, y voy a colocar aquí Capricornio en esta carta del diablo. Leo, ¿qué es lo que quiere deciros esta persona tan especial? Dedicatoria, os está observando, redes sociales, puede ser el Facebook, Instagram, WhatsApp. Esta persona sabe mucho más de lo que tú piensas, Leo, aunque seas muy intuitivo porque representas a los bastos en el tarot. Te está mirando, tal vez con un perfil anónimo, quiere pasar desapercibido, ser anónimo. Ego, 5 de bastos, que representa a Leo también. Hay una lucha, conflictos entre esta persona y más rivales. Yo no quiero que seas de nadie más. Es controlador, le gusta tener su mundo muy asegurado, como el caballero. Está guardando muy bien su pentáculo, que es su mayor tesoro, su alma y todo lo que consigue él en la tierra. Y viene para ti felicidad, un 10 de copas. Yo quiero estar contigo, un nuevo comienzo. Un as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Ya teníamos el as de pentáculos, es muy sólido y contiene el 11-11. 2 ases, 2 unos, felicidad, 10 de copas. Un nuevo número 1 y un 10, un inicio de ciclo con esta persona. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. Tengo a Piscis, hay mucha agua desde el comienzo del 6 de copas llegando hasta una playa. Algunos navegaréis, cogeréis un barco o puede ser que vayáis a navegar o que estéis en una playa y en ese momento esa persona te diga algo muy cariñoso y hasta que ¿quieres comprometerte conmigo?
¿por qué no nos casamos tú y yo? Ego, 5 de bastos, vosotros. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Le gusta mucho mirarse a sí mismo, es una persona coqueta, que le encanta agradar a los demás y que también le reconozcan sus triunfos y méritos. Y yo no quiero perder esta batalla, es lo que es para él o para ella. Tengo la V de Victoria en mi frente, ni siquiera mi cara, y no creo que pueda haber otro rival, ni siquiera esas personas que tenían tanto perjuicio sobre nosotros. Está dispuesto a luchar y tú sabes que tiene mucho control sobre ti con esta energía masculina. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Mirad qué hizo esta persona, porque puede ser que indirectamente dijese algo, pusiese una canción o un lugar y era para ti, Leo. Y ahora voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Leo, son muchas cartas, pero mirad, esta ha saltado de nuevo un as de copas. Esto es lo que quiero ofrecerte, una nueva relación, Leo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Y esta carta ha saltado. Vengo con noticias, la máxima tecnología, pueden ser WhatsApp, mensajes que yo te escriba a través del Facebook, aunque sea un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, porque no solamente te estoy enviando mensajes a través de mi intuición que representan los bastos, sino que voy a crear una gran máquina como pueda ser mi móvil, mi tablet, y llegar hasta ti con mucha valentía, dedicación, coraje, porque yo soy muy perseverante y siempre consigo lo que quiero, como este caballero. Hay un impulso de un divino masculino, una persona que siempre quiere triunfar y tú sabes que va a apartar a los demás. Si estás con alguien o tratando de conocer personas, él está o ella mirándote. Son acaparadores, siempre quieren tu atención. Leo, el 9 de pentáculos, porque algo está sucediendo muy hermoso y sin ti no puedo estar ni vivir ni dormir. Con el 9 de espadas, amor. Mira lo que he estado haciendo en tu ausencia. 9 de espadas, yo tengo a Géminis, me he mirado en los espejos y no puedo encontrarme. Yo solo veo un pequeño reflejo de mí mismo, pero ¿dónde está mi hermosa amada o amado, emperatriz, mi reina, con este 9 de pentáculos, Virgo? Yo deseo que salgas de tu oscuridad donde has trabajado tanto y en esas cuevas donde te has formado, ganado sabiduría en la carta del ermitaño, te has hecho una mujer muy valerosa, fuerte y a la que todos están mirando, Leo, con estos pentáculos, donde vas a tener mucha riqueza, oportunidades, ascensos. Estás a punto de terminar tal vez algunos estudios o empezar algo que te va a dar mucha riqueza, porque mirad cómo extraéis y agrandáis vuestro cuerpo como si fuera una araña. Todos, absolutamente, las personas os ven con una mirada muy seductora porque encantáis también, puede ser que tengáis el cabello rubio y unos ojitos con unas pestañas que acaparáis toda la atención, amigos míos. Vais a estar saliendo de épocas donde habéis estado tal vez solos, otros reuniéndoos con esta persona a través de viajes e iniciando temporadas, pero sobre todo además con mucho dinero y sabéis o sois capaces de compartir con el mundo, de agradar y también de mantener mucho balance, aunque tengáis muchas patas. Sois amables con el mundo y os encantan los animales como el 9 de pentáculos. Puede ser que os gusten mucho las aves, también que sean exóticos o hasta los salvajes mismos, que tengáis pájaros algunos de vosotros. Y yo, amor, esto es lo que miro y yo no quiero perderte en los espejos de mis habitaciones o mis aseos. Yo no quiero encontrarme con la representación sola y negativa de lo que he sido estando solo, sino verte a ti. Mira, amor, otros quieren conquistarte, vas a tener muchos pretendientes, Leo, que te digan algo como quiero invitarte a salir o me encantas. Sobre todo tu sonrisa. Llamarás la atención en redes sociales y también donde estés, en tu trabajo o saliendo en la calle. Muchas personas se acercarán a ti, aunque esta persona solo te quiere tener para él o para ella, y en sus noches casi que no puede dormir y se está tratando de construir a él mismo. El 9 de espadas resplandece con el universo, las estrellas, todos los signos de zodiaco para que nosotros cojamos llaves inglesas y podamos cambiarnos a nosotros mismos. Hay muchos periodos de crecimiento donde si esta persona ha estado aislada o aislado de ti, Leo, crecéis no simplemente solos, sino también con compañía. Sé que otros te miran, amor.
Yo no quiero que pertenezcas a nadie más. Con Aries, Leo y Sagitario, el gran basto, los mensajes que va a llegar, esta gran comunicación, y el 9 de Pentáculos, Virgo, va a ser algo, vuestra relación muy terrenal, muy apasionada y también con gran equilibrio, porque puedes hacer, amor mío, que esté en mi casa, que permanezca sentado en el sofá y que esté tranquilo, tanto como iniciando nuevos viajes contigo. Me siento seguro y confiado y tú me das todo el aporte que yo necesito. Vais a recibir mucha comunicación, como veis, noticias que van a ser inesperadas, rápidas. Coged vuestra fuerza, coraje, impulso con el as de bastos y todos los signos de fuego que representáis como vosotros para parir nuevos negocios, relaciones y abríos al mundo como estos brazos y hasta vuestras patas. Amigos, así os quiere esta persona, la siento tan impulsiva y que no quiere perder esta partida. Mirad, 9 de Pentáculos, ya he colocado a Virgo y todos los signos de fuego en este as de bastos. Hasta aquí llego con vuestra lectura, Leo. Deseo que me digáis en los comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta historia o quién es esta persona tan especial que llega para vosotros con nuevas oportunidades y donde no quiere estar solos. Y voy a colocar en el 9 de espadas a Géminis. No quiero que os sintáis como un reflejo de vosotros cada vez que os miréis, porque el mundo, las personas, vuestros amigos, familiares, todos ven que sois una mujer u hombre impresionantes y que vais a tener oportunidades en el amor y también en negocios, en estudios, en los trabajos. O si no habéis encontrado todavía algo, Leo, mira bien, porque te van a proponer más de un trabajo y muchos admiradores que tienes aquí, pretendientes. Aunque tú estás pensando en este anfitrión y en este compromiso con esta persona de la cual no te puedes separar, ni hasta de las esposas. Recordad, las esposas debemos de ser, o esposos, una pareja que esté en armonía como este 9 de Pentáculos, tranquilas y no sintiendo esta amargura de estar esclavizados nunca. El amor no es así. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura, aunque sí os tengo que decir que pasión sí que hay con tantos bastos entre vosotros. Ganas de vivir esta gran aventura, ahora sí, hasta con dinero, mucha felicidad y viajes. Gracias a todos, nos veremos en la próxima, tendré muchas novedades, amigos. Pasad una feliz semana, os quiero. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y feliz semana de abril. Disfrutad de la vida, aprovechad el tiempo y extended vuestros brazos para el amor, para la pasión, para los viajes y todo lo que deseéis. Gracias y hasta la siguiente lectura, Leo.